Yo quisiera, para poder participar activamente en el conversatorio, hacer unas referencias muy puntuales y empezando por la siguiente reflexión. Ayer la hacía en una reunión que tuvimos con el profesor Toby Stewart y con algunos amigos aquí presentes. Y es que por allá, en 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue invitado a una universidad a plantear visiones de futuro. Y en aquella ocasión se estaba dando la carrera espacial. Estados Unidos estaba viendo cómo el Sputnik, como Yuri Gagarin, como la perra Laika eran ejemplos de la Unión Soviética de su momento para mostrar cómo estaba ganando la carrera espacial. Pero más allá de las complejidades geopolíticas o del mundo bipolar de la época, el presidente Kennedy llegó a una universidad y le planteó a los Estados Unidos una idea, que en 10 años, en la próxima década, pusieran un hombre en la luna. Para muchos eso era un reto quizás apenas posible en cuentos o inclusive en libros de ciencia ficción. Pero lo cierto es que puso un propósito nacional sobre la mesa y puso además un propósito de competitividad, si se quiere, pero un propósito que generara impacto y motivación. Dicho eso, siempre me he sentado a preguntarme, ¿cuál sería el equivalente para un país como Colombia de poner un hombre en la luna en los próximos años? Y quizás es menos complejo de lo científico, pero mucho más exigente desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Primero, hay que reconocer que Colombia es un país que ha tenido inmensas transformaciones y muy positivas. Transformaciones que se ven en la expectativa de vida, en el ingreso per cápita, en las exportaciones, en la base industrial, en la conectividad del territorio, en la cobertura de servicios como educación y salud, aún en las zonas más remotas. Por supuesto, es mucho lo que falta, pero es importante reconocer esa realidad. Si partimos de ahí, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es la llegada de Colombia a la OCDE desde el punto de vista del reconocimiento de todo ese progreso en términos de desarrollo. ¿Qué implicaciones puede traer para nosotros en un gran y sublime propósito nacional? Y yo creo que ahí es donde está la principal pregunta. Nosotros somos un país que, a pesar de todos estos avances, sigue siendo un país con un ingreso per cápita muy cercano a los $7,000. Y para Colombia, ese tipo de ingreso per cápita no es suficiente. No es suficiente para la transformación estructural de la sociedad, no es suficiente para acelerar la reducción de la pobreza. Y por eso nosotros deberíamos plantearnos ese gran objetivo de ser un país de ingreso alto en las próximas 2 décadas. Ponerlo como un propósito. Un país que tenga un ingreso per cápita que se pueda duplicar o triplicar en las próximas décadas. Y es ahí donde entra la conversación estructural sobre la competitividad. No se logra ese objetivo con tasas de crecimiento del 1 o del 2%. Solamente podemos lograr ese objetivo si superamos el 4, el 5, el 6% y de manera sostenible. Y no se alcanza esos niveles de crecimiento si no ponemos la discusión de fondo sobre cuáles son las herramientas de competitividad en el mundo de hoy. No es solamente la regulación, no es solamente la reducción del costo país, es la total y armoniosa combinación de políticas pro crecimiento, pro desarrollo empresarial, pro emprendimiento, pero al mismo tiempo conectarlas con el propósito de equidad. Porque en el mundo de hoy, la educación puede estar presente, pero tiene que ser una educación pertinente. Tiene que ser una educación conectada con las habilidades que demanda el mundo de hoy. Las que demanda la 4ª revolución industrial.
las que demanda además un mundo de grandes transformaciones tecnológicas, donde la movilidad es el factor más importante, junto a tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain, la robótica, la computación en la nube. Y es por eso que creo que esta conversación de hoy es muy importante. Porque hace un año ustedes me invitaron a participar en este encuentro. Y apenas estábamos estructurando y definiendo políticas con objetivos muy puntuales. Hablábamos de la discusión de una reforma que era una ley de crecimiento, una ley de reactivación económica que empezara por reconocer que no alcanzamos altos niveles de crecimiento si tenemos un sistema tributario que va en contra de la competitividad, de la productividad y por supuesto del desarrollo empresarial. Hace un año, cuando estábamos dando esas discusiones en el Congreso de la República, las tasas efectivas de tributación por tipo de empresa podían superar el 45, el 55 y hasta el 65%. Eso, por supuesto, era un disuasor para más inversión. Era un disuasor para más expansión. Era un disuasor para más contratación. Y restaba competitividad frente a otros países de la región. Y restaba productividad empresarial. Porque lo que muchos a veces no entienden es que las empresas no pueden quedar prisioneras de ese debate de sofismas que trata de señalar a la empresa como los ricos, para exacerbar las presiones sociales y buscar una confrontación entre quién es el emprendedor y quién es el trabajador. Ahí hay un gran sofisma y muchas de las políticas tributarias en América Latina han terminado permeadas por ese sofisma, porque el camino fácil por el que optan muchos gobiernos cuando quieren gastar más es pasarle la cuenta tributaria a las empresas. Y por años esa había sido la característica esencial de las reformas tributarias en nuestro país. Plantear de manera novedosa, pero sustentada también en los principios de sostenibilidad fiscal, que redujéramos esa carga y que pensáramos que esto podía ser dinamizador de crecimiento y dinamizador de inversión y al mismo tiempo generar un aumento del recaudo, para muchos era escéptico. Recuerdo que planteando esto el año pasado, aquí mismo, muchas personas miraban eso con la idea de que no era posible. Hoy podemos decir que gracias a ese trabajo sincero, compartido, donde nosotros tomamos decisiones centrales, como por ejemplo, esa deducción del 100% de las inversiones en bienes de capital relacionadas con el IVA y permitir el descuento del 50% del ICA, y empezar el desmonte de la renta presuntiva y bajar la tasa nominal de renta, empezaron a dar no solamente alicientes para más inversión, sino que empezaron a demostrar que pueden activamente impulsar crecimiento. Pero además combinarla con la idea de los nuevos emprendimientos. Tener la medida del 0 impuesto de renta por 7 años para las empresas con base tecnológica y en industrias creativas, condicionadas a un mínimo de inversión y a un mínimo de empleos. Eran también decisiones necesarias y audaces y que también las tratamos de llevar al sector agropecuario. Inclusive, introducir un régimen simple, donde podíamos diferenciar la carga tributaria según el tipo, el tamaño de empresas, porque ese es otro de los problemas que encontramos nosotros, y es que el país tiene una gran informalidad empresarial. Más del 56%, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, señalaban que la gran mayoría de negocios en Colombia no tenían ni registro mercantil ni registro único tributario. ¿Y eso por qué ocurría? Porque si el costo de formalizarse es llegar a la tarifa más alta o a la tarifa estándar de compañías que ya llevan existiendo mucho tiempo, claramente es un mecanismo de asfixia, de angustia, y casi que compromete la existencia misma de las empresas nacientes. Por eso el sentido de un régimen simple que tuviera esa diferenciación y que estimulara la formalización empresarial pensando en el crecimiento. Hoy podemos decir, meses después, que las señales han sido bien recibidas. Hoy podemos decir que en términos de competitividad en esos frentes, el país muestra que se está impulsando un crecimiento que ojalá lo sigamos acelerando más.
Hoy América Latina está prevista a crecer al 0.5%. Los países de la OCDE en el 1.5%. El promedio de crecimiento mundial 2.8%. Y Colombia se proyecta para crecer por encima del 3%. Aún enfrentando avatares tan complejos como ser el mayor receptor de la mayor crisis migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente. Y esa es una demostración de resiliencia de un país que es capaz de convertir las adversidades en oportunidades. Pero en adición a eso, las señales han sido tan claras que en el primer semestre de este año la inversión extranjera creció el 24.7%. Y como si fuera poco, el recaudo ha crecido más de un 10%, algo que no se veía hacía muchos años. Y en complemento, hemos también podido armonizar esas medidas con un país que hoy está reduciendo su déficit fiscal en el mayor ritmo de los últimos 8 años y que cerrará este año con un superávit fiscal primario por primera vez en 8 años. Y que muestra cómo el sector, por ejemplo, del turismo, está experimentando este año el mejor año de su historia. Más de 4.2 millones de visitantes extranjeros no residentes. La mayor tasa de ocupación hotelera en 15 años. Demuestran que hay señales que son claras y que son concretas. Pero en adición a eso, un país que en un año, acompañando esas decisiones tributarias, con la reducción de trámites, con facilitar la bancarización, con hablar de inclusión financiera, con hablar de tecnología, con hablar además de la simplificación de muchos de los procedimientos empresariales, como se ha visto en las prácticas arancelarias, muestran que en un año hemos podido ganar la mayor cantidad de escaños en el índice mundial de competitividad del IMD y tener la mejor ubicación en el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial que hayamos tenido. Y por supuesto, nosotros también ser capaces de darnos cuenta que en temas como inclusión financiera, según reportes recientes de publicaciones especializadas, nos situamos en el punto número 1. Pero eso no es solamente lo que demuestra la confianza. Hemos logrado hacer los canjes de deuda en Colombia más ambiciosos y más baratos de los últimos años. La menor tasa de financiamiento en euros que hayamos tenido desde que exploramos ese mercado. Y hemos logrado colocaciones de bonos internacionales que han tenido 10 veces la demanda de la colocación. ¿Por qué? Porque se ve un país que está tomando decisiones de Estado con un propósito que es ese crecimiento en función de competitividad. Pero permítanme también plantear los otros problemas o los otros desafíos. Si ya estamos consolidando esto, tenemos que entender que competitividad también tiene que ver con equidad. La discusión de la política social de un país es fundamental en este entorno competitivo. La política social es el gran debate de nuestro tiempo, porque tenemos clases medias que se expanden y demandan más, y regiones del país que tienen grandes dificultades. En agosto del año pasado, cuando empezó el gobierno, nos encontrábamos con que 1 millón de habitantes en Colombia no tenía luz eléctrica. ¿Cómo podemos hablar de competitividad si no abordamos esas tareas? ¿Cómo podemos abordar las tareas de competitividad si en las zonas rurales de Colombia el promedio de escolaridad son 5.6 años versus 9.3 en las ciudades? ¿Cómo podemos abordar las discusiones de competitividad si de la red hospitalaria de cerca de 933 hospitales había un gran rezago de deudas acumuladas en el sistema que no habían sido asinceradas en la manera como se miran las deudas de un sector tan importante? ¿O cómo no reconocer que cerca de 200 municipios tenían grandes rezagos en materia de agua potable y saneamiento? O sencillamente, ¿cómo no tocar en materia de competitividad el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda? Toco esto, apreciados amigos, porque la discusión de lo que se ha construido este año también está orientada a enfrentar la pobreza y a cerrar esas brechas sociales pensando en la competitividad de Colombia. Por eso es que para nosotros, cómo cerramos este año 2019 en materia social es muy importante. Y este año vamos a lograr, con propósitos claros de Estado, un paquete social que vaya ligado con esos logros en materia de competitividad. El primero
que nosotros este año vayamos dando el primer salto para llegar a 7 millones de niños en agosto del 2022 que tengan la alimentación escolar con los micronutrientes para el aprendizaje, y que eso también vaya conectado con el capital social y con el capital humano. Este año llegaremos a 80,000 jóvenes que van a pisar gratuitamente las universidades de Colombia pertenecientes a las familias más vulnerables del país. Este año vamos a llegar a 130,000 mejoramientos de vivienda de familias que quieren tener de manera diáfana mejores pisos, techos, baños, baterías estructurales y embellecer además sus barrios. Ya tenemos el propósito de alcanzar 143,500 estudiantes que se gradúen con doble título, bachiller y técnico, acompañado por el Servicio Nacional de Aprendizaje, y empezando una transición para que los servicios de aprendizaje para el empleo vayan conectados con estas habilidades del siglo XXI. Y hemos logrado que ya por lo menos 16,000 familias tengan luz eléctrica por primera vez. Este año esperamos llegar a más de 60,000 que van a tener paneles solares unifamiliares en sus casas, como me tocó vivirlo en Crucito, en Tierra Alta, Córdoba, pisando la casa de una familia y viendo una señora que casi que con lágrimas en los ojos me decía: presidente, prendamos este bombillo juntos, y lo prendimos. Y de pronto me dice con gran ansiedad: presidente, por primera vez voy a poder refrigerar un alimento. Eso también es competitividad, y hay que ponerlo en esta discusión, como lo son las vías terciarias, como lo es el hecho de poder cerrar este año con más de 30,000 beneficiarios del programa que se llama Semillero de Propietarios, donde las familias dejan de ser arrendatarios de por vida de pequeñas piezas o pequeños cuartos donde se pagan 400,000 pesos, y ahora con lo mismo que estaban pagando a cuota fija se van a convertir en propietarios de una vivienda, con políticas de bancarización, sin populismo, sin demagogia. Para mí todo esto es competitividad. Y toco los temas de emprendimiento, profesor Stewart, porque para nosotros llegar a esa equidad también necesita entender que este es un país de emprendedores. Y el emprendedor tiene todas las dificultades, es casi que una labor titánica, casi heroica, empezar un nuevo empleo, un nuevo emprendimiento, una nueva empresa. Pero tenemos hoy un camino trazado, un ecosistema de emprendimiento, que una a los que tienen fondos, a los que tienen las decisiones regulatorias, a los compradores, a las universidades, y que tenga también al Estado acompañando, como ayer lo veíamos en una conversación con el profesor Stewart, el papel del Estado como financiador de capital emprendedor. No solamente hemos logrado el primer fondo de fondos en Colombia con el apoyo de SoftBank y otras instituciones, sino que estaremos abriendo en los próximos meses nodos de emprendimiento con el apoyo de cámaras de comercio, donde ya son más de 200 emprendedores que quieren entrar en esas herramientas de incubación. Y nuestro reto es impulsarlos. Tenemos programas de emprendimiento social con el DPS, con el Departamento de Prosperidad Social. Tenemos programas de emprendimiento con el Ministerio de Agricultura, como el Campo Emprende, llegando a las zonas más apartadas y dándole soluciones de negocios a familias para que tengan ese ingreso sostenible y puedan migrar hacia mejores niveles de ingreso. Porque entendemos que esa función emprendedora es fundamental a todo nivel. Y quiero tocar un tema que de pronto no se ha hablado tanto. A veces en los reportes, Rosario, se ha tocado, a veces con más intensidad, otras veces menos, y tiene que ver con el desarrollo de los mercados locales de capital en Colombia. Nuestros mercados de capital siguen siendo muy pequeños para el tamaño de la economía, altamente dominada por productos de renta fija, con deficiencias de profundidad. Y los mercados de capital no son lo que muchos intentan satanizar, el espacio de los muy ricos. No, los mercados de capital son una especie de bisagra entre lo que es el ahorro de la sociedad y el desarrollo empresarial. Y si tenemos más ofertas públicas iniciales, podemos conectar las dos.
Y si le damos más solvencia al gobierno corporativo, podemos generar más confianza. Pero lo cierto es que vamos a empezar esas reformas de las legislaciones del 95 y del 2005, basados en la misión de mercados de capitales, para que este país pueda brindarle más oportunidades al emprendedor y al ahorrador que invierte en el desarrollo empresarial, como lo hacen tantos países del mundo. Y eso solamente se logra con una gran agenda de confianza. Todo esto para mí hace parte de la discusión de competitividad y creo que tiene que hacer parte de la visión que nosotros tengamos de país. Por eso yo creo que hay que salirnos de lo convencional muchas veces y ver retos. Y hoy, por ejemplo, quiero compartir con ustedes una decisión de Estado que materializamos ayer con el apoyo del ministro Alberto Carrasquilla, del doctor José Manuel Restrepo, del director de la DIAN. Y es que si estamos creciendo, también tenemos que buscar que ese crecimiento irrigue a las regiones que han sido más afectadas por las situaciones sociales de choque, como ha sido además este choque migratorio. Para el norte de Santander, para Arauca, para La Guajira. Podemos decir que las tasas de desempleo que han superado en los últimos 5 años el 14%. Necesitamos darle mecanismos para que el emprendimiento se conecte con el empleo. Y por eso tomamos una decisión para esos 3 lugares y también para Armenia y Quibdó, y es tener una política de cero impuesto de renta por 5 años y después la mitad del impuesto por los 5 años siguientes para los nuevos emprendimientos y emprendimientos existentes que también puedan materializar y mostrar cómo está la generación de empleo. Y lo mismo queremos hacer en la Retefuente, porque necesitamos que a esas regiones le llegue ese bienestar y esas son las zonas económicas, sociales y especiales que queremos mostrar como un ejemplo para que también florezca el emprendimiento en esos lugares en momentos de crisis, como muchos países lo han tomado cuando han enfrentado circunstancias similares. Y cierro diciéndoles esto: la Colombia que se pone esa meta hacia el futuro de ser un país de ingreso alto, eso no es de izquierda ni es de derecha. Esta no es una discusión de ideologización. Lograr que Colombia sea un país de ingresos altos para todos tiene que ser un propósito que nos una. Y la equidad tiene que ser un propósito que nos una. Y la equidad en educación, en salud, como lo hemos venido haciendo con el esquema de punto final, para salvar las deudas acumuladas del régimen que teníamos en el ADRES, para que se irrigue el capital y a sincerar deudas, pero también ser capaces de entender que cuando cerramos las brechas, porque ahí hay emprendedores, también estamos dirigiendo el país hacia esas instancias de progreso. Doctora Rosario, yo sé que yo estaba previsto quizás para hablar más técnicamente sobre algunos temas puntuales de emprendimiento, pero yo quiero dejar sembrado hoy la idea de que competitividad, para los que tratan de ver ese concepto como un concepto lejano al ciudadano, sin competitividad no cerramos brechas sociales. Sin competitividad no crecemos lo suficiente. Y nuestra meta, la meta de este gobierno, es dejar sentadas políticas de Estado, porque aquí no hay vanidades temporales. Y por eso las cosas que han funcionado se mejoran. Las que tengamos que crear se crean. Las que tengamos que corregir se corrigen. Porque nuestro único propósito es que esa meta nacional de ser un país de ingreso alto se afiance, se consolide y se pueda materializar en este gobierno. Muchísimas gracias.